un ilustre profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana, además de apoyar con la docencia a otras universidades. Estoy pensando en un conferencista también muy importante a nivel nacional, y tener también una larga experiencia en asesoría para grupos sindicales, para organizaciones sindicales. En esta ocasión, muy pertinente su participación, porque además presta asesorías a muchos sindicatos que están relacionados con el sector de la salud. Entonces, le doy la palabra a la doctora Patricia Cursain para que termine de introducir al doctor Manuel Fuentes. Por favor, doctora. Claro, cómo no, muchísimas gracias. Pues nosotros hemos estado platicando, conversando un poquito antes sobre todos los temas que esta situación de pandemia nos ha venido a presentar, otros panoramas que de por sí ya en materia laboral no eran realmente favorables en nuestro país. La economía, como sabemos, estaba desacelerada desde hace mucho tiempo. Y bueno, vemos que la situación sigue en esas condiciones, con ese destino al que no le vemos realmente una salida rápida. Entendemos perfectamente bien que son épocas de una gran dificultad a nivel mundial, lo cual nos afecta. Y también sabemos que muy bien en el tema de la estabilidad en el empleo habrá grandes descensos, un desequilibrio muy alto, muy grande por muchas razones. Uno es porque efectivamente muchas empresas han dejado de funcionar, van a dejar de funcionar. Quiero dar el ejemplo de Chile, que ahora dice que el salmón que envió es el que estaba contaminado en Pekín y que ese salmón que vendieron lleva el COVID, y por lo tanto están ahorita tratando de demostrar que no fue ese el motivo por el que se contagiaron, que están tratando de que los contenedores que van en trayecto hacia Pekín con el salmón chileno, pues no los vayan a regresar. Pero de ser así, pues vamos a ver que se van a cerrar grandes industrias, grandes fuentes de, por ejemplo, de los pescadores, de los criaderos de salmones, etcétera. Y entonces hay muchas razones. Una es porque no va a haber material para trabajar, la otra es porque no va a haber recursos económicos, la otra es porque no va a haber clientes que compren o pidan los servicios porque simplemente no tienen dinero para hacerlo. Y esto va a ser como una cadena de desempleo, ¿sí? Como un efecto pues dominó también. Y la estabilidad en el empleo es uno de los principios fundamentales que nosotros hemos defendido durante toda la historia del derecho laboral. La estabilidad en el empleo, y para ello se han hecho grandes ejercicios de buscar trabajos temporales, trabajos estacionales, trabajos discontinuos y demás, buscando siempre que los trabajadores tengan una oportunidad o de que puedan servir a varios patrones en un mismo tiempo cuando las posibilidades laborales así se los permiten. La idea es que el trabajador no pierda sus ingresos. Hemos buscado por todos los medios que el despido sea solamente por razones justificadas, y aún así, como en el caso de quienes tienen una antigüedad mayor de 20 años, permitirles que solamente sea una causa muy grave por la cual el patrón pudiera en algún momento despedirlo con justificación. Bueno, todo esto nos va a cambiar. Y en México vamos a tener grandes problemas por el cambio entre juntas y tribunales, o de juntas a tribunales. ¿Por qué? Porque seguramente vienen otros criterios también de los jueces, que ya no van a ser unos jueces tanto de lo social, sino que van a ser jueces que van a ser de una gran imparcialidad, porque estamos como llevando esto a un terreno completamente distinto. Esto preocupa muchísimo. Y claro, anoche vi una película que no recuerdo cómo se llama, es una película muy dura, en la que se está hablando del despido de muchísimas personas, y es una película que ya tiene como 3 o 4 años. El despido de muchísimas personas que inclusive lo llegan a hacer por videoconferencia. Y hoy vemos cómo Uber despide a no sé cuántas personas a través de unas llamadas y a través de Zoom. Entonces, ahora vamos a ver que hay teletrabajo, pero también hay teledespido. Y ese va a ser un tema que yo voy a tratar
en una conferencia a la que me invitó la Facultad de Derecho. Entonces, estamos viendo cómo hay un cambio muy alto, de manera que todas las reflexiones que Manuel nos va a regalar, que nos va a compartir, son muy importantes con el propósito de que analicemos cuáles son las maneras como podemos mantener la estabilidad en el empleo. A lo mejor vamos a tener que llegar a este tipo de trabajo de compartido. Y si en la semana trabajan unos 3 días y otros trabajan otros 3 días o 4, es decir, una serie de condiciones que nos tienen que llevar a ingeniar la situación para que los trabajadores no pierdan, ya no digamos la estabilidad en el empleo, sino que no pierdan la estabilidad en sus ingresos. Pero Manuel, tú eres aquí el experto, tú eres el que nos vas a obsequiar con tus importantes conocimientos, experiencias y reflexiones. Y yo qué más quisiera ya dejarte que hablaras, por favor. Muchísimas gracias. No te escucho y no saludé al auditorio. Saludo calurosamente tanto al auditorio que tenemos por parte del instituto a través de Zoom y desde luego a todo el auditorio que nos sigue por Facebook. Sí, pues muchas gracias. La verdad, primero quiero dirigirme a ti, Pati Hussain, que realmente eres una persona con mucha trayectoria. Yo quiero reconocer tu trabajo en esta área en la que te distinguiste por esta defensa de este cuestionamiento que tú hiciste, estás haciendo y dejaste marcado de la exagerada transparencia en cuanto al tema de los sindicatos, en cuanto a sus padrones sindicales. Realmente yo he vivido en carne propia este escenario de que cuando se transparenta el tema de los padrones sindicales, finalmente pues el beneficiario es el patrón y son los que salen despedidos en ese tema. Y entonces la guarda de esa información personal que tú has dado, esa pelea que has dado ha sido muy importante y yo la quiero reconocer. Muchas gracias. Y pues de verdad que me siento muy honrado que tú me estés presentando, pero por supuesto mi amigo Alfredo Sánchez Castañeda, que pues también es organizador de este evento, también reconocer esta Cecilia que tiene diariamente, está al tanto de toda la problemática laboral y bueno, finalmente es una referencia en el mundo laboral y pues agradezco este espacio para hablar de un tema central. Bien dices, Pati, sobre este tema de lo que significa la estabilidad en el empleo. Para mí la estabilidad en el empleo finalmente es el corazón de todos los derechos. Sin él no puede haber la organización sindical, la contratación colectiva, la huelga, las prestaciones, los grandes derechos, lo que tiene que ver con la estabilidad en el empleo. Se decía o se ha dicho finalmente de que el derecho colectivo, sindicato, contrato colectivo o huelga es un solo derecho, pero a mí me parece que finalmente si no se incluye el elemento de estabilidad en el empleo, finalmente no hay una manera de cómo poder estar enfrentando una situación tan complicada. Ahora mismo el trabajo como un elemento generador de derechos, también el trabajo es un elemento contradictoriamente en el que se van cancelando derechos. Muchos trabajadores, con el fin de poder estar conservando el empleo, renuncian a derechos y que finalmente juega un factor contradictorio como tal. Pero finalmente uno de los aspectos que ahorita vivimos es precisamente qué pasa con la estabilidad en el empleo. ¿Qué es lo que está ocurriendo no solamente en nuestro país, sino en el mundo, para poder entender este factor que se está transformando no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo? Y tendríamos que primero señalar que el factor que está incidiendo en lo que son los derechos laborales es una globalización, pero esta es una globalización a la fuerza, una circunstancia que se está dando de manera muy particular y que está beneficiando a unos pocos, pero hay una inmensa mayoría que está resultando afectada. Entonces, tendríamos primero que establecer este tipo de observaciones en relación a la importancia que representa
el trabajo, la estabilidad en el empleo, la generación de derechos, pero también este mundo que se está transformando. Yo quiero señalar que voy a estar haciendo una presentación con imágenes del pasado. A lo mejor a algunos les va a estar sorprendiendo que yo pueda estar usando esa referencia, pero yo consideré que este presente que estamos viviendo es ominoso. Estamos viviendo de una manera acelerada una situación como si estuviéramos en un pasado, pero instantáneamente estamos construyendo un futuro con grandes retos y dificultades. Y por eso precisamente el interés de que podamos estar viendo esto bajo un escenario de lo que puede representar estos retos que estamos viviendo. Hace un rato comentábamos de que lo que pudiéramos haber enfrentado en 25 años, 30 años, ahora de una manera acelerada, en unas cuantas semanas, en unos cuantos días, está habiendo cambios muy importantes en lo que son las relaciones laborales. Yo lo que me parece un aspecto fundamental es estar primero reconociendo esta circunstancia de que es una afectación global. Los datos que nos da la propia Organización del Trabajo en un estudio reciente en donde habla de 2.700 millones de trabajadores que están resultando afectados, un 80% de toda la fuerza de trabajo en el mundo, nos puede dar una idea de que en todos los países nos estamos encontrando con una situación más o menos similar. Obviamente en los países industrializados, a diferencia de los países subdesarrollados como el nuestro, que está enfrentando una situación muy complicada, trae como consecuencia también de que la negociación colectiva, esta que finalmente logramos con el convenio 98, con la reforma constitucional del 123, y que pues tardó muchos años en llegar a nosotros, y que finalmente tenemos que decir que la negociación colectiva que nosotros aspiramos, pero que no la tenemos todavía, deriva de la necesidad de una representatividad, y que finalmente lo que ha estado ocurriendo ante una carencia de negociación colectiva es que los trabajadores no están interviniendo en este proceso. Están los trabajadores como observadores, pero también como víctimas, también como sujetos de un proceso muy complicado. Los contratos colectivos de trabajo, los pocos que pudieran darse como vivos, están paralizados precisamente porque finalmente los representantes sindicales con muchas dificultades están haciendo valer su voz, pero las condiciones mismas de lo que está ocurriendo son francamente difíciles. Tendríamos que estar señalando de que en la realidad en la que estamos viviendo, los sindicatos que están, vamos a decir, legitimados en los contratos colectivos de trabajo, pues no están operando, porque finalmente tenemos que reconocer al menos un 90% de ellos están controlados por los empresarios. Ellos en su momento han podido lograr registros de sus sindicatos con personal de ellos, y finalmente ese control de los instrumentos de los trabajadores está agotado, y obviamente vuelve mucho más difícil esta situación. Los contratos de protección, un año, un mes después de que se haya dado esta reforma laboral tan importante y que va dirigida contra los contratos de protección, nunca más en la historia como en este momento los contratos de protección están teniendo una situación fundamental aquí. Estos han permitido llevar a cabo miles y miles de convenios en todo el país, en donde ha significado una reducción de prestaciones, despidos de los trabajadores sin que ellos puedan estar teniendo ninguna defensa, porque el escenario de los contratos de protección desgraciadamente está teniendo el mejor de sus momentos, pero en perjuicio de los trabajadores. Otro elemento también que subyace y que finalmente ha resistido muchas embestidas y que finalmente es uno de los principales instrumentos de los empresarios. Incluso habrá que reconocer que todos los gobiernos están manejando el tema de la subcontratación. Es un elemento que está acelerando la pérdida de los derechos de los trabajadores en este momento, y que finalmente es un escenario que tenemos que tener presente en toda esta circunstancia. Otro elemento más es el de la justicia laboral.
bueno, obviamente por una situación de la pandemia, las audiencias se han paralizado, muchos emplazamientos están sin ninguna vida, hay comités ejecutivos que se ha terminado su proceso de vigencia de las tomas de nota y no hay manera de poder echar a andar esta situación. Habrá que reconocer que es cierto que funcionarios que están al interior de las juntas de conciliación y arbitraje se encuentran laborando, se llevan a sus casas los expedientes, están reactivando. Hay escenarios muy importantes, por ejemplo, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que está admitiendo demandas vía Internet, que me parece un tema muy importante. Unas 200 demandas diarias se están recibiendo por esa vía, pero que finalmente no ha funcionado el aparato laboral. Y bueno, yo cuando digo que está más suspendida ahora es porque ha estado generalmente suspendida cuando en un juicio laboral hay una audiencia o 2 veces al año. Realmente es una de las crisis más complicadas. En estos momentos en el que se instan inspectores de trabajo, hay insuficiencia de inspectores de trabajo. El año pasado, precisamente en mayo de 2019, cuando se inauguró esta reforma tan importante en el que la base son los inspectores, fueron despedidos 500 inspectores del ámbito federal. Y entonces esto es un contrasentido. Como el Estado, que está hablando de la necesidad de una vigilancia de los derechos de los trabajadores, se queda sin inspectores? Y ahora uno de los temas importantes que hemos reclamado, demandado, es que debe haber más presupuesto para más inspectores para que haya una vigilancia adecuada. Nos encontramos en una situación también de que las autoridades laborales están en lo que yo denomino presupuesto cero. Solamente tienen dinero para pagar salarios, para pagar los servicios básicos, pero no para más. Y esto obviamente tiene una circunstancia muy complicada. Es penoso que no haya siquiera papel para las audiencias, es penoso que no tengan siquiera para tóner, es penoso de que los propios trabajadores de estas instancias tengan que estar sin estos mecanismos. Y obviamente esto nos da una idea de lo que representa para las autoridades el tema de la justicia laboral. Este tema del desempleo creciente realmente es uno de los aspectos más complicados que habría que estar señalando. Hay cifras que recientes hablan de 1.030.366 trabajadores que han perdido el empleo en el ámbito del seguro social, han sido dados de baja. Pero bueno, estos representan apenas un poco más del 40%, pero habrá que señalar que la situación para los otros trabajadores es importante. Ahora, habrá que señalar de que están ocurriendo nuevos empleos que se están dando, pero todos son temporales. Es decir, está habiendo cientos de miles de despidos, pero los pocos contratos que se van generando son contratos temporales. Y allí habrá que estar viendo cómo se van dando los escenarios en este tipo de contratos. Yo les llamo contratos T. No solamente son contratos temporales, sino son contratos de friegas, contratos en los que te voy a aceptar la contratación, pero con menos salario, con una jornada mayor, pero con un salario menor. Y obviamente estos contratos T realmente es una situación realmente complicada porque son generadores de una gran explotación en estos precisos momentos. Es decir, los contratos que ahora se pudieran estar creando, los pocos, son de pésimas condiciones de trabajo. ¿Qué son pésimas condiciones de trabajo? Donde el ambiente no es propicio para el mismo, los equipos, no hay herramientas, no hay formas de protección para los propios trabajadores. Y bueno, además, las condiciones para ellos son insalubres. Entonces, estos contratos en los que finalmente o se aceptan o de otra manera finalmente se da una situación desventajosa, realmente son de los temas que también habría que señalar. Por otro lado, pues en los estudios que se han realizado, ¿qué pasa o qué ocurre con el trabajo en donde están laborando los hombres? Habrá que señalar que hay más muertes de población masculina y también el número de despidos es mayor en los hombres.
pero quienes están poniendo la carne en la vida finalmente son los obreros, son los que los están obligando a elaborar, y hay un escenario realmente penoso en este momento, en donde más importa el tema de una supuesta economía para unos cuantos y no la vida de los obreros, y que me parece que es un tema de lo más agraviante que tenemos en este momento. ¿Qué pasa con el tema de las mujeres? Ellas curiosamente están trabajando en las áreas esenciales, básicas, pero en donde corren mayores riesgos. Hay una situación que aun cuando ellas están conservando más el empleo en este proceso, esto no está implicando ninguna mejora para sus salarios o para sus condiciones de trabajo. Y entonces, esto que ocurre en nuestro país también está ocurriendo a nivel mundial, y que diversos estudios que se están planteando de lo que está ocurriendo en este momento es que el empleo de las mujeres se está sosteniendo, pero sus condiciones de trabajo son de esta manera. Hay hechos curiosos, ahora que veo esta fotografía que yo quise compartir de hace algunos años, como esta gente de una bicicleta puede estar llevando 7 bolsas al mismo tiempo y nos hace así. Ahora, los nuevos contratos temporales, lo que se observa es que se están convirtiendo en contratos autónomos. Es decir, lo que está aquí ocurriendo es que hay una desaparición acelerada del derecho al trabajo. A pesar de que hay una generación de un trabajo subordinado, no hay un reconocimiento para los mismos, y bueno, estos nuevos ITS que ahora se tienen que decir en inglés para que podamos estarlos entendiendo, son los que llevan de un lado a otro comida o paquetes o demás, que va en ascenso este tipo de contratación, no tienen salario, viven de las propinas, no hay prestaciones, no tienen seguridad social, y bueno, obviamente pues sin un horario fijo. Entonces, este fenómeno es muy importante que lo podamos revisar en este momento, porque la creación de trabajadores autónomos es la nueva alternativa que se está acelerando en todos los ámbitos, y que incluso, por ejemplo, en el trabajo a distancia, yo estaba buscando alguna imagen en casa, pero me encontré que probablemente el trabajo que uno hace a distancia es como si uno metiera la cabeza en un basurero, porque el trabajo es sin límite, aumento de estrés laboral, los costos están a cargo del trabajo, del trabajador, teléfonos, luz, el propio equipo, hay la aparición de nuevas enfermedades de trabajo, lo que pudiéramos decir que el trabajo a distancia es el trabajo sin derechos. Y bueno, obviamente pues no hay contratos por escrito como debería de ser. Yo he estado señalando que finalmente qué pasa con los accidentes de trabajo de quienes están dados de alta en el IMSS. Generalmente el accidente de trabajo se da cuando uno pone el primer pie en la calle, llega al centro de trabajo, durante el centro de trabajo y después del centro de trabajo, y hasta que uno entra a casa, ahí está la protección de la seguridad social. Pero ¿qué pasa con aquellos trabajadores que están en casa si sufren algún accidente y no hay ningún convenio por escrito? Obviamente estas circunstancias los tienen una desventaja total, y bueno, hay muchos de ellos que trabajan por honorarios, y una circunstancia también que me parece que es una nueva circunstancia importante. Lo que está ocurriendo es que hay un incremento de esa angustia que se está viviendo por las cifras de muertos todos los días, el estrés del trabajo. Nadie puede decir que ahora el trabajo es mucho mejor a distancia, y bueno, quienes están obligados a laborar, están ocurriendo más accidentes de trabajo, pero son de los accidentes de trabajo invisibles, porque finalmente ya los patrones lo hacían antes. Cuando ocurría un accidente de trabajo, lo mandaban con el médico del centro de trabajo o un médico amigo, lo atiende, y entonces ahora con los hospitales llenos y demás, dice, ¿para qué vas allí? Y bueno, finalmente algún trabajador se golpea, se accidenta por las propias presiones, y entonces estamos en un escenario en donde los accidentes no están apareciendo en los índices de estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y obviamente pues hay una afectación directa en la salud de los trabajadores.
Y esta cifra que nos compartía la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el año pasado y antepasado, donde al menos el 56% de los reclamos son en el ámbito de seguridad social, nos puede dar una idea de la gravedad del problema, cómo vamos a quedar después del COVID-19, cuántos reclamos podrá haber por el tema de la seguridad social. El tema de los trabajadores informales, que son la mayoría de este país, que no están protegidos en la Ley Federal del Trabajo, ni la Ley del Seguro Social, ni otras más, que representan la mayoría, pues obviamente si hemos perdido 1 millón de empleos formales, al menos se puede calcular que 1.400.000 trabajadores informales se han quedado sin ingresos. Y esto obviamente pues está generando no solamente mayor miseria, sino mayor violencia. Los delitos patrimoniales se están incrementando y es una referencia que tenemos que estar viendo porque finalmente las soluciones que se están ofreciendo no están beneficiando a este tipo de trabajadores. De las estadísticas que hay, de lo que se habla de quiénes son los que están siendo más despedidos. Curiosamente, los más despedidos son los jóvenes, los menores de 29 años. Ellos son los que están perdiendo en este momento, porque cuando finalmente los convenios que ahora se llevan de 1,000 pesos, 2,000 pesos, 500 pesos u otros sin nada, finalmente los trabajadores que han sido contratados temporales y donde el instrumento ha sido la subcontratación, es uno de los factores que nos parece muy delicados. Otro sector muy importante de las trabajadoras del hogar, con más de 2 millones de mujeres que están en esta situación, son realmente las más afectadas. Algunas de ellas me comentaban, no tenemos ningún tipo de ingreso, estamos sin ninguna alternativa gubernamental porque finalmente no cabemos en ningún programa en este ámbito. Tan solo el 2% de ellas ha sido dada de alta del Seguro Social. Me ha tocado a mí presenciar en reuniones donde hay 100, 200 trabajadoras del hogar y apenas 2 o 3 personas levantan la mano de este tipo de beneficios y todavía es una circunstancia muy complicada. El tema de los migrantes que están siendo perseguidos en una situación en donde las alternativas de empleo están cerradas. Este tema del COVID-19 incrementa esta situación. También habrá que señalar de que el trabajo infantil también está incrementándose y que muchos sectores de los Estados Unidos están esperando el momento en que se abre el Tratado de Libre Comercio para estar acusando al gobierno mexicano de que no hay vigilancia, de que se está dando este escenario, pero ¿qué es lo que ocurre? Está incrementándose la miseria y está dándose ese juego como se ha hecho siempre, dice, tengo 3 hijos, pues no tengo un poco más de ingresos y finalmente es un fenómeno que no se acaba y que es importante también señalarlo. Dentro de las personas también más afectadas y que actualmente están perdiendo el empleo y que esta protección que se dio por parte del gobierno para que mandarlos a casa, lo que está ocurriendo ahora es que las empresas están despidiendo a sus trabajadores. ¿Para qué me sirve una persona con una enfermedad crónica degenerativa, alguien de la tercera edad o alguien que tenga una supresión del sistema inmunológico que no me va a rendir en el futuro? Pues mejor me deshago de ellos. Si algunos ya cumplieron con las 1,250 semanas, mejor los liquidamos, estarles ayudando a su pensión jubilatoria, que vemos que ahora no alcanza estas análisis o estudios en donde un trabajador tendrá que recibir la pensión que otorga el Estado de un salario mínimo general, pues obviamente pues, es estar empujando a estos trabajadores a una situación así, pero quienes hayan cumplido esta situación, muchos trabajadores difícilmente estarán cumpliendo esas 1,250 semanas. Hay un tema que, derivado de los despidos, obviamente, si estamos hablando de 1 millón de personas que han perdido el empleo, pues, ¿qué pasa con aquellas mujeres que reciben pensiones alimenticias? Hay incremento de deudas, abandono de estudios, aumento de violencia derivado de la pérdida del empleo o el trabajo trasladado del hogar, esta violencia que se genera en el hogar y que finalmente son de los efectos directos de la pérdida del empleo. Hace un rato comentábamos mi visión es que en este país hay 3 tipos de relaciones laborales. Una, las del norte, las que están con las maquiladoras, que es otro régimen, otra situación,
donde impera el autoritarismo, donde hay el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y que finalmente ellos, una mayoría está en una situación de desacato. Ha habido muchas muertes en empresas maquiladoras por esta circunstancia, en donde las empresas maquiladoras que tenían este límite de no laborar en el mes de mayo, muchas de ellas estaban en desacato, y a pesar de que se reconoció por parte de las autoridades laborales que estaban en desacato, ellas no les importó. Muchas manifestaciones, presiones se fueron dando en ese ámbito, sobre todo en estas actividades que ahora se han convertido como esenciales, en donde yo digo que estas actividades esenciales tienen un permiso para que los trabajadores puedan morir y finalmente, por más resistencia que puedan tener, no hay ninguna protección legal para ellos. En este escenario, cuando aprenden a la abogada Susana Prieto, se da en una circunstancia en donde días antes hubo manifestaciones en donde reclamaba precisamente el no regresar a laborar. La situación que opera, por ejemplo, en el centro del país, en donde es una situación distinta a la que opera en el norte, con contratos de protección, prácticamente no hay representaciones sindicales. Por otro lado está el escenario en el sur del país, en donde es una situación de marginación. Estos tres partes del país nos juegan un elemento muy importante. Habrá que señalar como un factor también que en estos tiempos del COVID, lo que ha representado esta estabilidad en el empleo, donde al menos a la fecha alrededor de 500 trabajadores de la salud han perdido la vida por este trabajo que están realizando, por no contar con el equipo de protección. Ha habido la necesidad de que sus organizaciones sindicales tengan que estar dotándolos de equipos de protección, de mascarillas, de cubrebocas, ante la inacción de parte de las autoridades, por ejemplo, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y donde ha habido reclamos muy fuertes por parte de los trabajadores. El hecho que haya habido ya en este momento 30,000 casos de contagio nos da una idea muy clara de la problemática. Obviamente en el sector salud, en donde el 70% de quienes laboran son mujeres y que un 57% de los contagios lo representan las trabajadoras de la salud, da una idea de esta grave situación que estamos viviendo en este momento, y me parece a mí que este tema del sector salud, a quienes reconocemos su trabajo, lo que están llevando a cabo, obviamente presenta un problema muy delicado en este momento. Lo que habrá que señalar es que nos encontramos con una estabilidad laboral forzada, porque por un lado los trabajadores se ven obligados a laborar en condiciones que no son las adecuadas, y al mismo tiempo hay un despido sin límite. No ha habido en este momento una autoridad laboral que tenga la fuerza legal para poder establecer sanciones para aquellas empresas que han llevado a cabo despidos masivos. Se ha señalado que va a haber sanciones para ellas, pero pues esto se dice, pero finalmente esto sigue operando. Y obviamente pues estos problemas en los que nos encontramos son muy complicados. Por último, yo quisiera señalar que para mí va a jugar un factor muy importante ya cuando esté en vigencia el TEMEC, este nuevo Tratado de Libre Comercio que entrará en vigor el 1 de julio, porque finalmente es un tratado que no beneficia a los trabajadores, beneficia a las empresas norteamericanas, no beneficia a la industria nacional. Es un escenario en donde ¿cuál será este escenario en el que nos estamos encontrando? Ya las primeras luces que vemos en las maquiladoras nos pueden dar una idea de que no les interesa que haya democracia sindical, no les interesa que haya sindicatos fuertes, y este escenario me preocupa. Bueno, finalmente un poder legislativo rebasado ante una nueva realidad de inestabilidad laboral, en donde hay muchos fenómenos nuevos que están planteando, y finalmente el papel del poder legislativo realmente es de una situación de no reconocer el papel que ellos deben estar teniendo, y que finalmente en este momento nos encontramos en una situación complicada. La temática de la estabilidad en el empleo juega uno de los peores momentos en nuestro país. El derecho laboral también enfrenta retos muy importantes, y que finalmente las organizaciones sindicales
tienen un aspecto muy importante que jugar. El papel de la academia, el papel de estos espacios, debe plantear sobre todo escenarios de alternativas de lo que pueden estar jugando en este momento los trabajadores. Me parece que sí, la necesidad de estar defendiendo los aspectos principales del derecho del trabajo es básico, ese carácter tutelar, en efecto, hacer valer que la reforma laboral tenga el sentido de convertir a los trabajadores en actores principales de las relaciones laborales. Y este escenario de la pandemia juega un elemento muy crítico, muy delicado, de nuevos retos. Y me parece que esto es lo que tenemos que plantear en este momento. La estabilidad laboral juega un elemento de una enorme crisis, pero yo también quisiera decir de enormes retos para los trabajadores. No es posible que se puedan rendir, nos podamos rendir ante una situación de esta naturaleza y lograr que efectivamente esta lucha por mejores condiciones de trabajo, por una vida distinta para los trabajadores de mejores salarios, no debe de ser puesta como una tela de derrota, sino por el contrario. Tenemos que seguir abriendo espacios para que los trabajadores puedan tener una posición de respeto y de dignidad. Por lo pronto sería esta mi primera visión de la situación de lo que nos estamos encontrando en este momento de la pandemia y la estabilidad laboral. Gracias. Bueno, si les parece bien, vamos a comenzar con las preguntas que nos han hecho llegar. Las primeras nos preguntan por Facebook ¿qué opina de los lineamientos que ha emitido el gobierno de la Ciudad de México, donde obliga a los patrones a mandar a hacer pruebas a sus trabajadores del coronavirus y asumir el costo? Y también la podemos englobar con otra pregunta que nos hacían en cuanto a si estos patrones tienen la obligación de enviarlos a un laboratorio privado o bien pueden mandarlos al Instituto Mexicano de Seguridad Social. Sí, bueno, yo quisiera por un lado señalar de que los patrones tienen la obligación de proteger a sus trabajadores, tienen la obligación de darle los elementos necesarios para que efectivamente puedan tener una situación de salud. Ahora, lo que habrá que señalar es de que si los trabajadores están dados de alta en el Seguro Social, obviamente pues debe ser el Seguro Social el que debe de estar ofreciendo a los patrones, a los trabajadores, estas pruebas para que se puedan estar materializando. Me parece inadmisible que se pueda estar planteando como alternativa laboratorios privados, porque finalmente pues no es el escenario. Finalmente, ¿quién tendría que pagar estas pruebas? Sí es el patrón, pero tiene que ver con el tema de la salud. Uno de los objetivos primordiales de la seguridad social es la protección de la salud del trabajador. Una de las obligaciones que existen en la ley del Seguro Social es precisamente proveer de todos los aspectos de medicamentos y demás elementos para la protección de la misma. Y bueno, no solamente es una posición mía, sino que legalmente el Instituto Mexicano del Seguro Social es el que tiene que responder a este tipo de obligaciones a las que nos estamos encontrando. Muchas gracias. También nos preguntan si la definición de centro de trabajo y de lugar de trabajo pueden influir en cuanto al tema de riesgos de trabajo cuando realizas tu trabajo en casa y qué derechos tendrían los trabajadores que están trabajando desde sus casas en caso de contagiarse de coronavirus. Bueno, es en efecto uno de los escenarios más delicados. Obviamente, pues el patrón tiene que estar avisando de que ahora los trabajadores están en casa y que finalmente este sería un primer escenario para que los trabajadores pudieran estar protegidos para ello. Obviamente, de no ocurrir así, cuando un trabajador sufre un accidente en casa, si está en una actividad así, pues tiene que estar acudiendo al Instituto Mexicano del Seguro Social para que se le dé la atención de inmediato. Incluso hay una jurisprudencia que establece que cuando el trabajador no tiene los medios de prueba para cuando se da el accidente, uno de los mecanismos es que al acudir al Instituto Mexicano del Seguro Social y señalar dónde ocurrió el mismo y demás, es una forma de protección. Yo he señalado que es imprescindible para la protección de los trabajadores que haya un contrato, una extensión del contrato en donde se señale que ahora lo va a realizar en casa.
pero si esto no es posible, pues hay otros medios de prueba, los propios correos electrónicos o WhatsApps u otro tipo de cuestiones en los que a distancia se puede acreditar con pruebas digitales que efectivamente ahora el trabajo está realizando en casa, y entonces esto es lo que tendría que hacerse para que finalmente el trabajador estuviera protegido. Si el trabajador deja pasar tiempo, sufrió una caída, fue al baño mientras estaba realizando la actividad y ahí se cayó y deja pasar el tiempo, esto será en perjuicio. Es importante que el trabajador esté siendo asesorado para que de inmediato acuda a la clínica, que se le atienda, para que pueda tener una incapacidad y un reconocimiento de riesgo de trabajo. Porque lo que habrá que señalar es de que si esto ocurre en el trabajo, la ley del Seguro Social establece que tiene el derecho a un subsidio del equivalente al 100% de su salario. De otra manera, pues si deja pasar el tiempo y hay una circunstancia distinta, pues ya no se le va a reconocer como un riesgo de trabajo y por tanto no va a tener un beneficio como el que estamos señalando. Sí, muchas gracias. Nos preguntan además si al momento de que se les solicite regresar a los trabajadores a sus centros de trabajo, ellos pueden negarse por el semáforo que se maneja en la ciudad o bien porque se formen parte de un grupo vulnerable. ¿Qué pasaría? ¿Se puede justificarse un despido por esta razón? Bueno, aquí realmente hay un tema muy complicado porque finalmente la legislación laboral no establece una situación de esta naturaleza, son de los vacíos legales a los que yo hacía referencia. Desgraciadamente la Secretaría de Salud no tiene facultades para estar legislando en materia laboral, puede tener muy buena intención de decir, bueno, personas de más de 60 años, aquellas personas que tengan enfermedades crónico-degenerativas, deben de guardarse en casa para evitar esta situación, pero este es un tema de buena fe entre patrón y trabajadores, pero no hay un mecanismo que lo pueda establecer. Finalmente, esta falta de protección pondría al trabajador en una situación complicada. Es cierto que si el trabajador se niega, pues obviamente pues estaría en una situación de desacato. Y entonces, ¿qué pasa si el trabajador, al ser despedido, dice, pues es que hay una circular o hay una comunicación del gobierno de la Ciudad de México, del gobierno federal? Bueno, yo quisiera referirme de que en todo caso son las entidades o las autoridades de salud quienes tienen esta facultad de cómo deben estar cerradas las instalaciones, cómo cuidar a los trabajadores, pero al no haber nada, tendría que haber una definición más adelante de parte del Poder Judicial de la Federación, pero mientras tanto el trabajador estaría despedido y entonces es probable que en 3 o 4 o 5 años pudiéramos saber cuál es la posición del Poder Judicial en ese ámbito. Yo creo que adelantaría que los trabajadores están en una situación de desventaja y esto obviamente pues obliga a que el trabajador tenga que decir o conservo mi empleo o de qué manera o quién me protege, qué tipo de amparo puedo yo tener para no acudir al centro de trabajo. No existe, no hay esa condición, no hay esa obligación y precisamente los patrones lo saben y por eso yo señalaba que de los grupos que están en una situación vulnerable, a una situación que no está protegida, son precisamente ellos. Pueden ser despedidos y no hay un mecanismo para que lo pueda dar. Y bueno, son de los nuevos retos que tenemos en este momento, pero que finalmente es urgente que el Poder Legislativo pueda llevar a cabo reformas en el ámbito laboral, porque bueno, este problema del coronavirus, del COVID-19, es un escenario que va a tardar mucho tiempo, varios meses, el año próximo, en 2022, y va a ser un escenario en el que tiene que haber una protección para los trabajadores en ese ámbito. Muchas gracias. También nos preguntan si, bueno, en el caso, ¿cuál es el procedimiento para dar por terminado el vínculo laboral, basándonos en la reforma al artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo? Bueno, el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo tiene que ver con una situación donde el patrón puede ser exhibido de la reinstalación. No sé si se refiere a este punto porque finalmente el 49 de la ley habla de 5 tipos de trabajadores a los cuales no se les puede obligar a que sean reinstalados. Habla de los trabajadores de confianza, los que tienen menos de un año, los trabajadores eventuales,
los trabajadores del hogar, quienes tienen una relación cercana. Cuando se da un tema de esta naturaleza, el trabajador demanda la reinstalación y entonces, de acuerdo al 49 de la Ley Federal del Trabajo, está obligado a pagar 3 meses, 12 días y 20 días por año. Pero bueno, en este escenario del COVID, bueno, finalmente, si hubiera este tipo de trabajadores, bueno, obviamente el pago de la indemnización tiene que darse así. Generalmente los patrones no aceptan una situación de esta naturaleza y lo que hacen son despedir a los trabajadores, no reconocer el despido, estar jugando con ellos, estar demandando ante las juntas de conciliación y arbitraje, pero un patrón decente, un patrón que tenga que estar reconociendo derechos laborales, pues tiene que pagar estas indemnizaciones a las que yo estoy haciendo referencia. Sí, la siguiente pregunta que nos hacen es, ¿cómo puede protegerse a los trabajadores que son obligados por el patrón a hacer teletrabajo en un horario diferente al que manejaban antes o en horarios pues fuera de la normalidad, bajo la amenaza de despido? Bueno, aquí me parece que hay elementos importantes que habrá que señalar. Finalmente, habrá que tener cuál es la jornada de trabajo formal que tenía el trabajador. Pudiéramos pensar que si fuera de las 8 de la mañana a las 4:30 de la tarde, que es en el horario que venía checando y la forma de poderlo probar, habría que establecer de que puede haber una prolongación de la jornada después de su jornada normal, que pudiera ser hasta de 9 horas a la semana, pero usted tendría que ser pagada en forma doble, y si rebasa las 9 horas tendría que ser pagada en forma triple. ¿Qué ocurre cuando son las 4:30 de la tarde y yo recibo una orden del patrón de seguir en actividad? Si la jornada empezó en tiempo, a las 8 de la mañana y a las 4:30 de la tarde termina, obviamente aquí podría el patrón estar prolongando la jornada de trabajo. Hay incluso jurisprudencia que esta jornada de hasta 9 horas a la semana es una jornada obligatoria para el trabajador, pero el patrón tendría que duplicar la indemnización. Pero también hay alguna jurisprudencia que habla que después de las 9 horas 9 horas a la semana, es cuando el trabajador se podría negar a acatar la orden del patrón cuando esté en un tema del tiempo extraordinario. Ahora, ¿cómo se puede probar esto? Pues precisamente el mismo tema del teletrabajo, las computadoras pueden estar muy claramente de que si la orden del patrón es por alguna de las vías, ya sea vía WhatsApp, correo electrónico o a través de la videoconferencia, ahí está probado de que en qué escenario nos encontramos. Pues si es después de las 4:30 de la tarde, pues tienes que pagarme entonces tiempo extraordinario. Y bueno, han ocurrido muchos casos y donde algunos llegan a considerar de que después de su jornada ordinaria no se está obligado a laborar. Pero bueno, los distintos criterios del Poder Judicial de la Federación han establecido un tema que es cuestionable y entonces plantea de que estas 9 horas, no más de 3 horas diarias, en 3 días a la semana, nos encontraríamos en esta obligación laboral. Entonces, es muy importante que el trabajador sepa cuáles son sus derechos formales de lo que puede reclamar, pero a mí me parece que es muy claro que este tipo de situaciones pueden estar protegidas en la medida que ellos tengan una protección colectiva, su organización sindical, sepan, insisto, asesorarse, ver cómo defender sus derechos. Si ocurriera un despido de esta naturaleza, pues obviamente pues hay una evidencia de que la causal de que sufrió el trabajador por esta orden y demás tiene como consecuencia pues obviamente el pago de una indemnización y en su caso pues el derecho a una reinstalación en su caso. Nos preguntan también de qué manera pueden los trabajadores ampararse en caso de no volver a su centro de trabajo porque no hay las condiciones necesarias. Además, qué criterio debe seguirse ante el abuso de algunos trabajadores en caso de la exhibición de certificados médicos particulares con posibles síntomas de coronavirus. Le vamos a pedir que concluyamos la primera ronda de preguntas con estas 2 preguntas y continuemos con la exposición para continuar con las preguntas después. Por favor. La verdad es que cuando yo vi que apareció este artículo 5 de la Ley de Amparo, del amparo contra particulares, se pensó de inmediato que pudiera haber
una eficacia en el tema del amparo, de que nos pudiéramos amparar contra un patrón y que finalmente él, al estar llevando a cabo una función equivalente al de una autoridad, pudiera darse este escenario. Desgraciadamente hay jurisprudencia en el sentido de que uno no se puede amparar contra un acto de un patrón. Tiene que ser cuando juega una función de autoridad. Y entonces, de esta manera, lo que pudiéramos señalar es de que en México no hay una herramienta, un arma que pudiera darse como un amparo cuando hay una violación a un derecho fundamental como es el derecho al trabajo. Todavía el Poder Judicial lo que ha hecho, pues históricamente, yo digo de cada 10 jurisprudencias que he emitido, quisiera decir 9 son en contra de los trabajadores, y una de ellas es precisamente esta, en donde le quita la posibilidad de que el trabajador pueda obtener una protección cuando hay una violación a un derecho fundamental. Son temas que me parece que deben de valorarse, de cuando la temática de los derechos humanos entra a un rango en donde en el ámbito privado el patrón puede hacer lo que quiere, puede pisotear derechos y demás, y donde la protección del amparo no se da. Ahora, por otro lado, cuando pudiera haber una situación donde un trabajador tuviera una constancia que padece el COVID y fuera por parte de un médico privado o de una clínica privada, bueno, lo que hay que señalar es de que también existe jurisprudencia de que si se da alguna constancia o alguna, pues sí, un reconocimiento de parte de un médico particular, carece de toda validez. Los únicos médicos que tienen el reconocimiento en el caso de los trabajadores que están dados de alta en el Seguro Social o en el ISSSTE son los médicos del IMSS o del ISSSTE, pero de manera alguna tiene efectos laborales, efectos de seguridad social, aquellos médicos que quieran hacer constar alguna situación de salud de los trabajadores. El tema está acotado, tiene esas enormes dificultades y que habrá que ver que, bueno, finalmente no va a parar ni el trabajador ni el patrón está obligado a reconocer una situación por parte de una clínica particular. Bueno, de los aspectos que me parece a mí importante estar viendo es precisamente el ámbito que desde el punto de vista internacional ha jugado, en este caso, la visión internacional en todo lo que es el ámbito de los derechos laborales. Me parece importante que podamos estar revisando lo siguiente. Ya comentábamos hace un momento la situación que está privando y ahora particularmente este escenario de lo que ahora se está dando en el ámbito internacional. Esta situación que ya anota precisamente la Organización Internacional del Trabajo, la afectación que tiene en todos sus ámbitos para los trabajadores es un elemento muy importante y bueno, en algunos momentos ha habido una afectación parcial, ha habido una afectación total para los trabajadores y que es un elemento que debemos de estar nosotros revisando. El efecto de la pandemia como tal ha jugado elementos muy importantes y que la propia Organización Internacional del Trabajo reconoce como un tema muy complicado para los trabajadores y que tenemos que estar revisándolo en todos sus ámbitos. Finalmente, cuando la propia Organización Internacional del Trabajo, en un estudio que llevó a cabo empezando el escenario del COVID, habla de una reducción del empleo de 195 millones de trabajadores, nos puede dar una idea de la gravedad del problema y que, insisto, esta problemática tiene que verse en una situación totalmente distinta, en un escenario que tenemos que ver que la pérdida del empleo puede ser una pérdida del empleo definitiva
y que en este sentido habrá que ver que la conversión a estos empleos finalmente va a ser de un trabajo carente de derechos laborales. Estamos hablando de una población de 1.250 millones de trabajadores, una circunstancia en donde hay graves caídas en la producción, un desplazamiento de la fuerza de trabajo en todos los ámbitos, y que tenemos que estar revisando varios escenarios. Por ejemplo, bueno, las estadísticas en el primer trimestre que fueron analizados por la OIT, por un lado, la parte más oscura, donde representa el porcentaje de personas empleadas a nivel mundial, cuyo país ha recomendado el cierre de los lugares, ha tenido obviamente una afectación muy importante. Personas que finalmente también han tenido que de manera obligada estar cerrando sus fuentes de trabajo. Obviamente pues ha habido una situación muy grave para los trabajadores en diversos ámbitos. Por ejemplo, este estudio que llevó a cabo la Organización Internacional del Trabajo, en donde habla de la pérdida de horas de trabajo, en donde, por ejemplo, en el mundo el promedio, al menos ya rebasando el primer trimestre, se está hablando de 6.7 horas en ese ámbito, que equivalen en 40 horas en 1.230.000 y en tiempo completo 195. Lo que se observa es que de las personas más afectadas son las de ingreso medio alto, 7 horas contra lo que es el promedio del mundo, 6.7%. Es decir, ¿quiénes son las personas más afectadas en este momento en cuanto a lo que es la estabilidad del empleo? Las personas que tienen este escenario de ingreso mediano alto, que son las que están teniendo una gran afectación. Pero si observamos, por ejemplo, el lugar de las Américas, que representa el 6.3%, también es un escenario también importante que habrá que reconocer. Estamos obviamente pues por arriba de Europa en cuanto a lo que se refiere Europa y Asia Central, en ámbitos del 6% contra el 6.3% del que estamos haciendo referencia. También, por otro lado, las ramas de producción que han estado resultando más afectadas, precisamente van en estos escenarios del tema del comercio, del tema del alojamiento y comida, la manufactura, el transporte y la comunicación, en donde la afectación es realmente mayúscula y que finalmente se ha ido acrecentando. Los cientos de miles de trabajadores que están resultando afectados en ese ámbito y que finalmente tendremos que estar viendo los escenarios que tenemos que estar planteando. Por ejemplo, en el sector comercio, y estamos hablando del ámbito mundial, estamos encontrándonos que son 482 millones de trabajadores. Ellos no cesan de trabajar, pero corren más riesgo de enfermedad profesional. Digo enfermedad profesional porque finalmente este tema del COVID ha sido un tema debatido, si puede ser o no reconocido como enfermedad profesional, pero si los trabajadores que están laborando en estos centros son los más expuestos y que finalmente ni la ley del Seguro Social ni la ley federal del Trabajo plantea un escenario de protección para ellos, habrá que estarlo planteando como un elemento de discusión de lo que debe de ser este escenario de esta gran pandemia, cuáles son los alcances que se puedan tener. Tiene un doble efecto el hecho de que pueda ser reconocido o no como enfermedad profesional. Obviamente el trabajador es el que se está afectando, es el que se está contagiando, es el que está falleciendo y que finalmente también, si se reconoce como enfermedad profesional, va a tener un impacto para los patrones, porque finalmente va a incrementar el pago de las cotizaciones, el pago de lo que es finalmente un mayor grado de riesgos de trabajo, y que a mí me parece que no debe ser el patrón el que debe estar cubriendo esta situación, sino que tiene que ser el propio gobierno el que tiene que estar asumiendo esta responsabilidad, porque finalmente
quiénes son los que están planteando la necesidad de una operación en la cual los trabajadores tengan que estar funcionando. Necesariamente esta situación es complicada. Yo quisiera señalarte que si, como actualmente se está reconociendo como una enfermedad no profesional, está teniendo como consecuencia que los trabajadores tengan que estar percibiendo un subsidio del equivalente al 70% de su percepción. Y a diferencia de lo que debe de ser, como en el caso de los trabajadores del Seguro Social, que llevaron a cabo una lucha muy importante hasta que finalmente la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social reconoció que era un riesgo de trabajo que tendría que estarse asumiendo. ¿Qué pasa con aquellos sectores en donde finalmente nos encontramos con una situación de esta naturaleza y donde el elemento factor salud, donde el elemento estabilidad en el empleo juega un aspecto que me parece que habrá que estarlo tomando en consideración? Por otro lado, también lo que está ocurriendo con el ámbito del alojamiento y comida, y bueno, lo estamos señalando desde el estudio que llevó a cabo la Organización Internacional del Trabajo y de los millones de trabajadores que han resultado afectados, pues aquí cabe señalar que esta circunstancia pues ha propiciado ruptura de relaciones laborales, ha propiciado convenios en los cuales prácticamente se pagan minias indemnizaciones a los trabajadores, y donde es un sector en donde curiosamente una buena parte, un porcentaje importante representa a las mujeres. Por otro lado, el otro factor de el impacto que tiene sobre los trabajadores en el sector manufacturero, que es de los aspectos en donde en nuestro país se planteó la necesidad de que hubiera una paralización de la industria automotriz. Cerca de 56 empresas operan en el mismo y que son cerca de 600,000 trabajadores los que de una manera directa están en esta importante rama industrial. Habrá que señalar de que los relojes de productividad no han sido manejados desde el gobierno mexicano, sino han sido precisamente las cadenas productivas en Estados Unidos las que han estado obligando a llevar a cabo estos escenarios, y este tipo de trabajadores han sido los más expuestos, los que están en una condición muy complicada, y donde el escenario de los sindicatos y de los contratos de protección también juegan un elemento en contra de ellos mismos. Finalmente, lo que significó el cierre de este tipo de empresas llegó a plantear incluso en manifestaciones o en calles de trabajadores que estaban demandando que no reabriera la fuente de trabajo, pero había otros a los cuales se les había cancelado el salario y demandaban, curiosamente, de que se reabrieran las fuentes de trabajo para que ellos pudieran estar percibiendo algún salario, porque lo que ocurrió es que, derivado de este cierre de empresas, la respuesta fue de una anulación total del pago del salario de estos trabajadores. Son trabajadores calificados en donde lo que habrá que señalar que el factor más importante que se da alrededor de ellos son fundamentalmente empresas subcontratistas. Esto que se llama el outsourcing a nivel global, en donde finalmente las empresas, conozco casos en Sonora en donde, por ejemplo, la empresa Ford Motor Company tiene dentro de la misma más de 30 empresas subcontratistas, y ningún trabajador está dado de alta como trabajador de la Ford Motor Company, y el resto de las empresas son formalmente sus patrones, y que finalmente han jugado un elemento muy importante en esta etapa fundamental. Otro sector que ha estado resultando dañado es el del transporte y la comunicación. Son 204 millones de trabajadores los que se ven perjudicados, y que, bueno, finalmente se da un escenario de claroscuros. Por un lado, ha habido un auge de este tipo de empresas de mensajería, paquetería, de venta de productos por estas vías,
en donde señalaba de que la forma de cómo se están estableciendo estos nuevos contratos es a través de un trabajo autónomo o bien, por otro lado, a través de contratos temporales, en donde finalmente son empresas subcontratistas las que les dan un contrato de 1 mes, 2 meses, y bueno, finalmente se da el empleo a los más jóvenes, a los que puedan estar explotando de una manera más fácil, y bueno, es un escenario que tenemos que estar considerando en lo que es este ámbito, insisto, de claroscuros, de paralización de empresas, de baja de prestaciones. Ha habido casos en los cuales los trabajadores en empresas aeronáuticas han aceptado cancelar el pago de sus salarios o baja de prestaciones de manera voluntaria, pero se ha establecido la necesidad de que estos convenios sean temporales para el efecto de que no puedan tener una afectación para el trabajador. De lo que se observa en estos cuadros que ha elaborado la propia OIT, de cuáles son los sectores menos afectados, y bueno, si se observa la repercusión en la crisis económica, en donde hemos señalado que es ahí donde están las mujeres, en una enorme mayoría, por ejemplo, en el tema de la enseñanza, actividades sanitarias y servicios sociales, como son las clínicas, hospitales y demás, en la administración pública, defensa, seguridad social, obviamente también en la administración pública el sector femenino juega un papel muy importante, y bueno, en los servicios públicos esenciales también está un papel, vamos a decir, mixto, y bueno, se da esta circunstancia. Hay un sector de baja repercusión que está en la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca, y bueno, hay otras ya que van ascendiendo, como es la construcción, las actividades financieras y de seguros, la minería y canteras, que van ascendiendo en cuanto a lo que puede ser la repercusión. Bueno, hay algunas actividades como las de artes, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios que tiene una repercusión medianamente alta, igualmente el transporte, almacenamiento, información y comunicación, pero hay otras que tienen una repercusión muy importante, como las que hemos señalado, las de alojamiento y servicio de comidas, las actividades inmobiliarias, las de actividades administrativas y comerciales, la industria manufacturera, el comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas, como sectores que están siendo afectados en ese ámbito. De los datos a abril, y que ahora se están reflejando a 1.036.000 trabajadores afectados, del estudio del primer trimestre, observamos cómo las entidades más afectadas son Quintana Roo, luego la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Estado de México y Tamaulipas, y curiosamente en esos lugares es en donde hay una mayor afectación de la pandemia. Ha traído la repercusión de mayores despidos, pero también la muerte de más trabajadores. ¿Y esto por qué ocurre? Porque finalmente hay una circunstancia en donde se está poniendo como carne de cañón a los trabajadores y que está resultando en una afectación muy delicada para ellos. Obviamente, lo que habrá que señalar es que la situación directa a los trabajadores de la Seguridad Social es un factor muy importante. Habrá que señalar de que si observamos datos de lo que esto representa, el mayor número de despidos que se están generando salen precisamente del factor de la relación de las empresas subcontratistas. El 38% de estos trabajadores después de 8 semanas ya no tendrá seguridad social, y es uno de los fenómenos también graves que se han dado, porque finalmente estos despidos que empezaron a ocurrir iniciando marzo, el artículo 109 de la Ley del Seguro Social establece que solamente por 56 días estarán protegidos los trabajadores para efectos de recibir atención clínica. Y obviamente, pues esta circunstancia de que
hay algunos trabajadores que no han cumplido con las semanas de cotización correspondientes para tener acceso a los servicios médicos. Obviamente, pues también trae como consecuencia de que viene el despido, pero también una afectación a la seguridad social. De los estudios hechos por la propia autoridad laboral, hay diversas empresas que son precisamente quienes han llevado a cabo el mayor número de despidos, y precisamente estas empresas que han estado llevando a cabo este tipo de terminación de las relaciones laborales son empresas con esta característica, subcontratistas en este ámbito. Por otro lado, los fenómenos que se dan en esta circunstancia, bueno, esos trabajadores generalmente tienen hojas en blanco firmadas, o en todo caso renuncias o finiquitos que se les dan de una manera simbólica, y que finalmente los que se han estado llevando en las diversas instituciones. Simplemente lo que podemos decir es que este millón de empleos, ¿cómo repercute? Este millón de empleos de los que se ha estado haciendo referencia, y aquí, por ejemplo, en el primer trimestre, que era una tercera parte, en un estudio que realizamos, nos damos cuenta que el primer afectado es el Instituto Mexicano del Seguro Social. El Instituto Mexicano del Seguro Social, al estar perdiendo precisamente las cotizaciones, tiene un efecto devastador. Nosotros en el estudio que llevamos a cabo calculábamos que si estuviéramos hablando de un salario base de cotización de una aportación que tuviera que estar dando el trabajador de 1,427.23, ya con la aportación patronal de los trabajadores y del gobierno, habría una afectación de cerca de 500 millones de pesos diarios que pudieran tener una situación muy grave, y esto, si se representa triplicándolo a como nos encontramos, obviamente las pérdidas son muy importantes para la institución de seguridad más importante del país, y que finalmente es la que requiere en este momento de un mayor esfuerzo. Lo que habrá que estar también planteando, que de una manera paralela se emitieron diversos acuerdos por parte de la Secretaría de Salud, y los mismos han tenido una serie de repercusiones muy importantes, pero que finalmente no han tenido la fuerza legal, derivado de que estos acuerdos han sido finalmente una situación que no han tenido la fuerza legal correspondiente. Este acuerdo del 30 de marzo de 2020, en donde se declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus, fue de los acuerdos más debatidos, porque se planteó que los trabajadores durante este periodo del 1 de abril al 30 de abril, de manera obligada tendrían que recibir el pago íntegro de sus salarios. Solamente una minoría, cerca del 15% de las empresas, atendió este acuerdo, y la mayor parte de los empresarios dejaron de pagar salarios, despidieron a los trabajadores, les pagaban el 50% de sus salarios. ¿Y esto por qué? Porque finalmente se sabe que la Secretaría de Salud, con las facultades que otorgó el Consejo de Salubridad General, no tiene facultades en el ámbito laboral, y finalmente ha puesto a una situación totalmente de desventaja para los trabajadores. Entonces, nos encontramos también con escenarios en los cuales que esta declaratoria de emergencia por causa de fuerza mayor, que, bueno, quiero reconocer que tiene buena intención este acuerdo, desgraciadamente no tiene la fuerza legal, porque, bueno, el único facultado para poder estar emitiendo normas laborales o nuevos derechos, nuevas obligaciones, únicamente es el Congreso de la Unión. Ninguna otra instancia puede estar normando aspectos que son de la exclusividad del Congreso de la Unión. Y bueno, obviamente esto ha originado un debate importante, porque hay empresas que señalan que debe de ser el pago de un salario mínimo general, otros no hacen caso, finalmente, como decía, despidan a los trabajadores, y entonces nos hemos encontrado en un escenario en el cual los trabajadores se han enfrentado a una enorme desventaja de lo que esto representa, porque finalmente
las facultades de la propia Secretaría de Salud tienen un rango muy limitado. Y bueno, por eso yo decía que finalmente en el sector salud hay una serie de facultades que me parece que es importante que debamos de estar normando para una protección. Para ello, bueno, desgraciadamente nuestros legisladores están totalmente paralizados, son temas que no les interesan y que finalmente esto ha jugado un elemento también importante. Cuando el artículo primero de este acuerdo se establece como acción extraordinaria para atender la emergencia sanitaria y habla de los sectores social y privado que deben implementar estas medidas, obviamente pues son aspectos en donde sí la Secretaría de Salud puede estar normando todo lo relativo a los centros de operación que pueden estar cerrando por razones sanitarias, pero desgraciadamente nuestra legislación no tiene precisamente el embone para poder estar apoyando a los trabajadores y bueno, también a las empresas para ver qué medidas se pueden dar. Desgraciadamente no hay una disposición, por ejemplo, del mínimo vital o demás en donde pueda haber este tipo de circunstancias. Cuando se ha señalado, y me parece que es una razón obvia, en donde la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo, el sector farmacéutico, producción y distribución, manufactura de insumos, equipo médico y tecnologías para atención de la salud, disposiciones de residuos peligrosos, biológicos, infecciosos, la limpieza y sanitización de unidades médicas, como ramas esenciales, fundamentales. Allí, ¿qué medidas especiales ha habido para los trabajadores? Aquí es donde ha habido el debate de por qué no se reconoce a todos los trabajadores de ese sector como trabajadores de alto riesgo y, por tanto, que independientemente de la actividad que estén llevando a cabo por estar laborando en una actividad esencial, deban de estar protegidos para que pueda ser considerado este contagio en su momento como enfermedad profesional y que pueda haber un escenario en el cual no caiga en las finanzas de los patrones una situación de que estén obligados a ello, porque finalmente son temas en donde hay una obligación que se está planteando para los trabajadores y aquí lo que se decía, pues qué pasa con aquellos trabajadores que están en una situación vulnerable y que no hay ninguna protección. Igualmente los de seguridad pública, los que están en defensa de la soberanía, en este ámbito, la procuración e impartición de justicia, la actividad legislativa. Bueno, obviamente, pues hay algunos sectores más desprotegidos que otros, los que tienen que estar precisamente en esta función. La actividad legislativa, a pesar de ser una actividad esencial, pues los legisladores han estado guardados en su casa, ver cómo el mundo camina rápidamente y sin que haya una respuesta realmente que pueda dar un beneficio para los trabajadores. Lo que estos otros aspectos como el sector financiero, la recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras, gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercado de alimentos, ¿qué factores de protección ha habido para ellos? Hemos conocido casos como ha habido cierres completos de mercados públicos o esta situación que ha tenido o enfrentado la central de abastos, en donde pues más de una decena de trabajadores ha fallecido o personas que han sido contagiadas por este ámbito. ¿Qué protección se puede dar? Sobre todo tendremos que estar considerando que muchos de los que laboran en sectores como mercados de alimentos son trabajadores informales y que ante la pérdida de empleos no tienen ninguna protección. Está el tema de los supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y alimentos, servicios de transporte de pasajeros y carga, producción agrícola, pesquera y pecuaria, en donde habría que pensar no solamente desde el ámbito económico, sino desde el ámbito laboral. Estos trabajadores que están sosteniendo en estos momentos estas actividades, pero que están finalmente ellos poniendo la cuota de las vidas, poniendo la cuota de su salud y que finalmente, insisto, el escenario de la estabilidad en el empleo
está jugando más un escenario entre la vida y la muerte y donde se protege más la producción, se protege más la economía que lo que son los derechos de los trabajadores. Estos otros servicios de mensajería, guardias en labores, seguridad privada, guarderías, estancias infantiles, asilos, estancias para personas adultas, lo que establece en este caso este tipo de acuerdos, pero que finalmente son lugares en donde no se ha dado la protección correspondiente para todos ellos y que finalmente juegan un papel trascendental. Todos estos eh, eh, actividades que son fundamentales, en todas ellas, desde el agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, hemos sabido de todas las muertes que ha habido en petróleos mexicanos u otro tipo de empresas de esta naturaleza, y donde me parece que de los aspectos no protegidos en este ámbito han sido precisamente los trabajadores. Entonces, lo que me parece que tenemos que preguntarnos en este momento son varios elementos. Si nos estamos encontrando en una situación acelerada de pérdida de derechos, una desvanecimiento del derecho laboral, una situación en donde los trabajadores, en donde están violando sus derechos, pues simplemente no les dan trámite a los emplazamientos a huelga actualmente, no hay manera para que ellos puedan presionar. Dicen, ¿cómo vamos a ejercer una huelga en estos momentos? ¿De qué manera se puede llevar a cabo esto? Finalmente, todo lo que es el aparato estatal, en donde tiene la función de llevar a cabo la protección de los derechos de los trabajadores, está jugando un papel mínimo y la realidad está rebasando estos sectores, y cuando tenemos que estarnos preguntando en todos los ámbitos cuál es el papel de la sociedad, cuál es el papel de los sindicatos, cuál es el papel de los trabajadores, cuál es el papel de instituciones académicas, en donde nos estamos preguntando por qué hay esta inmovilidad de parte de la autoridad en cuanto a lo que se refiere a estar dotando de los recursos necesarios. Porque en este momento no se ve el factor del trabajo como un elemento fundamental, porque se ha retirado el 75% de estos recursos en los temas de servicios, y prácticamente se tienen paralizados los instrumentos en los cuales los trabajadores pueden acudir. Los trabajadores ahorita están en una situación de desamparo, dicen a dónde voy, a dónde acudo, los atienden telefónicamente, envían los comunicados vía correo electrónico, pero pues no hay una respuesta. Finalmente, el escenario que estamos viviendo ahora es de una realidad complicada, de juntas de conciliación y arbitraje, todavía en un escenario de falta de presupuesto, y que finalmente una demanda que se llega a presentar, pensemos en el mes de julio, o a lo mejor objetivamente más en el mes de agosto, seguramente la primera audiencia va a ser en el mes de abril, mayo, dentro de un año. Y este tipo de juicios llegan a tardar 3 o 4 años. ¿Qué tipo de justicia laboral nos estamos encontrando? ¿Qué tipo de respuestas podemos estar dando a los trabajadores si la justicia está paralizada? Tendrá que haber una respuesta por la vía de los hechos por parte de los trabajadores para que se pueda hacer respetar sus derechos. ¿En qué papel está jugando el derecho laboral? Son muchas preguntas que quedan en el aire, pero bueno, finalmente lo que sí es que nos estamos encontrando con nuevos fenómenos laborales que están planteando escenarios de una afectación profunda para los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Pues de mi parte, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a comenzar con la segunda ronda de preguntas. Primero nos preguntan en cuanto a la última pregunta que nos habían hecho del amparo en caso de el regreso a los centros de trabajo. Si es necesario agotar el principio de definitividad antes de acudir al amparo, o por ponerse en riesgo inminente la vida y la salud, pueden existir, por la no existencia de condiciones de salubridad, procede la suspensión en el amparo. Bueno, ya lo había comentado, y bueno, obviamente pues habría que ver cuáles son los escenarios que se pudieran dar. Ya hemos comentado que un amparo contra un patrón no procede, pero lo que sí es que hemos observado, por ejemplo, amparos que ahora están presentando trabajadores del sector salud, trabajadores de algunos sectores esenciales,
en donde están planteando una protección para que puedan dejar de laborar porque se les está obligando a laborar en áreas en donde pueden ser motivo de contagio. Ya el Poder Judicial de la Federación ha estado planteando otorgar suspensiones que pueden significar que el trabajador, por ejemplo, en el caso del sector salud, una persona que no está en áreas de COVID o un médico que no tiene una especialidad, no sé, un cardiólogo, que tenga un dermatólogo, que no tenga una responsabilidad y se le quiera obligar a estar laborando en áreas de COVID, ya ha habido amparos en los cuales la suspensión del acto reclamado ha significado que no se le puede obligar a laborar en áreas en donde no está contratado. Y bueno, finalmente habrá que ver cuál es el escenario en este ámbito, pero ya ha habido el otorgamiento de estos amparos. En otros casos, lo que ha resultado es que a los trabajadores se les ha comentado de que no procede su amparo porque no procede contra el propio patrón, pero hay algunos que los han hecho de otra forma, amparándose en lo que es la libertad de profesión con base en el artículo 5 de la Constitución, en donde no se plantea un escenario obrero patronal, sino en el ámbito de que esta libertad de profesión plantea también un otorgamiento, una protección para su persona y a la cual no se le puede obligar que pueda llevar una actividad distinta a la que está señalada en su cédula profesional como tal. Entonces, realmente lo que pudiéramos decir es de que el comportamiento del Poder Judicial ha sido importante, pero sobre todo a mí me parece que es básico que si los trabajadores están acudiendo a estas instancias, también es importante de que estas mejores experiencias en el ámbito del amparo también puedan ser exploradas para que los trabajadores se puedan proteger. Me parece que uno de los aspectos básicos que tenemos que estar viendo que estos 30,000 nuevos trabajadores que han sido contratados, muchos de ellos contratos temporales, cuando se acaba esta pandemia, algunos de ellos han sido contratados por 3 meses, 4 meses, los van a mandar a la calle. Y bueno, un escenario de esto me parecería contradictorio porque finalmente, si lo que hemos visto, que ha habido una situación de no suficiente personal médico, la peor respuesta que podríamos ver de parte del gobierno sería que esos profesionistas que han sido contratados ahora fueran a la calle otra vez. Me parece que debe haber una respuesta pues, en este ámbito distinta de parte del gobierno. Y bueno, lo digo con este tema del amparo porque pues recuerdo que hay trabajadores del sector salud que han estado precisamente experimentando este tema del amparo y bueno, con diversas respuestas como las que estoy comentando en este momento. Sí, muchas gracias. También nos preguntan si se puede solicitar una incapacidad retroactiva al IMSS por un trabajador que fue atendido por un médico particular que le diagnosticó coronavirus. No se puede, al menos en lo que es la normatividad interna del Instituto Mexicano del Seguro Social, ningún médico particular tiene la posibilidad de poder avalar un reconocimiento de una enfermedad de esta naturaleza para que tenga consecuencias de una incapacidad o un reconocimiento de derechos para la misma. Entonces, pues no es posible. Ese trabajador tiene que ir necesariamente con un trabajador IMSS, un médico IMSS, para que pueda estar avalando este dictamen, porque de otra manera, pues va a ocurrir como ha ocurrido con otros trabajadores que piensan que simplemente por ser un médico, tener una constancia, ya los va a proteger y finalmente, pues la norma no ha cambiado, la jurisprudencia no ha cambiado y la situación que estamos planteando es así de esta manera. Sí, también nos preguntan qué sucedería en el caso de que se le recomendara a alguien quedarse en casa y por tener síntomas de coronavirus, pero al acudir al Instituto Mexicano de Seguridad Social para el tema de su incapacidad, ya no quiera hacerse la prueba porque ya no tiene estos síntomas. Bueno, es un tema importante. Finalmente, para que pueda tener una incapacidad temporal, tiene que precisamente tener una incapacidad para poder laborar o que pueda estar en una situación de poder contagiar al trabajar a algún otro compañero. La incapacidad opera del momento en que se reconoce la causa,
y a partir de ese momento en adelante se da la incapacidad. No puede haber una incapacidad retroactiva, porque finalmente el médico tiene que estar observando cuál es esta circunstancia, o bien tiene que haber una condición de fuerza mayor, esa podría ser otro escenario en el cual no pudiera salir, no pudiera moverse por este hecho, pero finalmente es el médico el que tiene que estar valorando. Generalmente los médicos son muy conservadores en esta situación y generalmente evitan en lo posible que pueda haber un tema hacia atrás del reconocimiento de estos derechos. A mí me parece que la autoridad, en este caso el Instituto Mexicano del Seguro Social, debe estar en una posición más flexible y en efecto debe de haber una situación de reconocimiento donde el trabajador no pudo acudir a su clínica de inmediato. Incluso pues el propio IMSS estableció mecanismos para que a distancia se pudiera estar estableciendo el tema de la incapacidad. Entonces, pues me parece a mí que si el trabajador no agotó esta cuestión de la incapacidad a distancia, pues obviamente fue una omisión del propio trabajador. Ahí lo recomendable es de que pueda estar siempre preguntando, incluso ante las propias instituciones como el IMSS, para ver de qué medida se pueden proteger sus derechos. Gracias. También nos preguntan si desde su punto de vista la entrada en vigencia del TEMEC puede desaparecer la estabilidad en el empleo por la supervisión de cuestiones laborales. Sí, a mí me parece que este es uno de los grandes temas que habrá que estar revisando en los próximos días, las próximas semanas. Ya la conducta de las empresas maquiladoras deja mucho que desear, no están respetando las normas mexicanas, están haciendo lo que quieran. Y bueno, a mí me preocupa particularmente un hecho. Finalmente, si se presenta una queja por parte de alguna de las empresas o algún organismo cualquiera en los Estados Unidos en contra de alguna empresa mexicana, esta tendrá que dejar de laborar hasta que se demuestre su inocencia de que está cometiendo alguna falta en el ámbito del Tratado de Libre Comercio. Me parece que la aprobación del Tratado de Libre Comercio se hizo con un enorme descuido, no se hizo con el objetivo de estar protegiendo la soberanía nacional. Alguien puso por ahí a un aparente experto en temas de comercio, que pues desde mi punto de vista solamente llegó y firmó situaciones en donde puede tener implicaciones muy graves para los trabajadores, para el país en su conjunto. Habrá que estar viendo cuáles son los escenarios, pero me parece que el TEMEC puede tener no solamente aspectos que pudieran ser positivos, porque finalmente se dice tenemos que estar vigilando que haya auténticos contratos colectivos de trabajo y sindicatos, pero también se va a estar buscando que en algunas empresas determinadas que puedan tener un efecto negativo para el empleo en los Estados Unidos, se busque la manera de que se puedan estar cerrando estas empresas. Ahora será muy importante de que podamos estar teniendo un seguimiento en estas normas de comercio, porque generalmente las normas de comercio son como una especie de insecticidas para los derechos laborales. En el ámbito del comercio lo que más importa es la economía, la productividad y se va bajando hasta un lado. Y para mí es un tema de foco rojo que tenemos que estar revisando y ponernos alerta porque puede ser un factor más negativo que positivo para los trabajadores mexicanos. Nos preguntan también si desde su punto de vista, en los convenios temporales donde se acuerda con los trabajadores la reducción del salario y de sus prestaciones, en una demanda se debería de favorecer al trabajador. Bueno, es que en realidad tendremos que señalar que la propia Ley Federal del Trabajo permite que se puedan hacer convenios de reducción de salarios, de jornadas de trabajo. Obviamente el piso es precisamente lo que establece la ley, la parte mínima de la ley, los derechos mínimos que establece la ley. El artículo 34 de la Ley Federal del Trabajo establece que se puedan hacer convenios para aumentar o disminuir salario, para aumentar o disminuir personal. Entonces, son convenios válidos. Y desgraciadamente yo señalaba hace un rato que el escenario que vivimos en este momento, contradictoriamente a lo que quisiéramos, es de que quienes hacen esos pactos son los líderes sindicales sin consultar a los trabajadores. Firma el secretario general, firma el patrón,
hacen el depósito de los convenios en donde puede haber una reducción del 50% de los salarios de los trabajadores, claro, siempre y cuando no estén por abajo del mínimo, y estos convenios son legales. Y entonces, si un trabajador quiere impugnarlos porque no les tomaron el consentimiento, porque es contrario a la nueva ley federal del trabajo en sus reformas o demás, pues simplemente presenta la demanda y la van a rebotar en su momento la reclamación, porque todavía lo que impera es el ánimo de los príncipes, el del líder sindical y el patrón, y la única voluntad que vale es la de ellos. Y bueno, finalmente pues es un elemento en el que yo quisiera decir otra cosa, de que hay derechos fundamentales, que hay derechos adquiridos y demás. Estos se han hecho polvo, solamente existen en los libros, en alguna nota periodística, pero en la realidad ese tipo de derechos ha desaparecido. Y ese artículo 34 que permite este tipo de convenios, pues representa una afectación muy grave y que finalmente el escenario que hemos aquí comentado, su contratación, contratos de protección, sindicatos patronales, ausencia de las autoridades laborales, todo ha sido un cóctel que está permitiendo un desvanecimiento del derecho laboral y una situación en la que estamos viendo por la vía de los hechos que los trabajadores se están convirtiendo en autónomos y con una situación de total afectación a sus derechos laborales. Nos plantean un caso hipotético en el que se haya realizado una disminución del salario y el 1 de julio se les informe que se continuará de esta forma con la disminución del salario hasta diciembre. Nos preguntan qué sucede, ya que para este entonces no existen razones para tomar esta medida. Sí, yo he conocido casos en los cuales ha habido planteamiento de trabajadores que puede haber una disminución temporal de sus salarios y de prestaciones. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo en la realidad? Conozco empresas en donde les han planteado un tema distinto. Si no aceptas tu disminución de salario al 50%, al 60%, te vas a ir a la calle. Y conozco trabajadoras y trabajadoras que por no haber aceptado una disminución, pero de manera indefinida. Esto obviamente trae afectaciones, pero lo que quiero señalar es que ha habido trabajadores que prefieren aceptar la disminución del 60% o del 50% de su salario de manera indefinida. Y obviamente, pues estos son los elementos en los que estaremos viendo después del COVID qué va a pasar. Obviamente, pues esta disminución de salario se va a quedar, no va a haber manera de que cómo se puede establecer, porque aquí el elemento importante es que el acuerdo de voluntades que se da en el último piso entre los dos príncipes, el patrón y el líder sindical, es el que tiene esta validez. Y entonces, en muchas ocasiones, este tipo de convenios, bueno, más bien, estos convenios no son públicos, no se depositan en una oficina de transparencia, en donde, a ver, de manera obligada, todo convenio tiene que ser consultado en Internet para que veamos cuáles estos alcances. No lo hay. Y finalmente, los trabajadores piensan de que pudiera desaparecer este escenario de la pandemia que va a durar pues un buen rato y piensan que sus salarios se van a recuperar. Desgraciadamente no hay una situación de ventaja para los trabajadores o alguna herramienta con la cual ellos pueden ayudar. Sí, nos preguntan si existe alguna regulación donde se contemple la diferencia entre contingencia y emergencia para asignar el salario mínimo de subsistencia. Bueno, es que lo que pasa que finalmente sí hay una ley que habla, el 42 bis de la Ley Federal del Trabajo, de cuando habla de contingencia sanitaria, pero ese artículo que se creó el 1 de diciembre, nació el 1 de diciembre de 2012, pero se quedó en el caparazón, no ha nacido nunca, está allí metido, incluso ya se está pudriendo ese 42 bis porque nunca ha estado en vigencia, porque derivado de esta pandemia que se dio en 2012, sí, en 2009, que fue la pandemia y dio origen a este 42 bis que habla de la contingencia sanitaria. Finalmente, este artículo no ha sido aplicado por ninguna autoridad y este artículo plantea de que cuando se da una situación de esta naturaleza, se debe pagar al trabajador igual al salario mínimo, un día de salario mínimo durante 30 días.
Entonces, lo que sí establece el artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo de causas de fuerza mayor, ligado con un artículo que es el 430, que dice que cuando hay una causa de fuerza mayor deberá de pagarse a los trabajadores durante 30 días el equivalente a su salario completo. Entonces, estos escenarios sí se dicen, pero finalmente, insisto, estas lagunas en la ley finalmente han planteado a los trabajadores una situación totalmente distinta, porque yo veo el derecho laboral en la realidad como una plastilina, o sea, los patrones la pueden hacer como quieran y demás, y entonces, pues no hay quien diga que no, y luego dicen, pues vamos a ejercer la justicia laboral, pero la justicia laboral es muy lenta, muy complicada, las instituciones actualmente no dan una respuesta rápida para los trabajadores, no hay esto que yo quisiera que hubiera ministerios públicos laborales en donde yo llegara a decir, oiga, mi patrón me está violando mis derechos laborales, cítelo de inmediato. No hay este tipo de cosas. Uno va y tiene que esperarse 2, 3, 4, 8, 10 años y bueno, obviamente ese tipo de justicia no se le puede llamar justicia laboral, se le puede llamar de otra manera, pero no así, y entonces por eso los trabajadores dicen, pues entonces, ¿dónde está la justicia laboral? Pues no está la justicia laboral en este país, es una justicia laboral que apenas es incipiente y que en donde puede operar es donde están organizados los trabajadores, donde hay una resistencia importante, ahí los trabajadores pueden hacer una defensa y por eso me parece que habrá que estar volteando a ver los derechos de verdad, los derechos de las personas, los derechos en donde ellos se organicen para estar defendiendo sus derechos. En el ámbito del espectro laboral se juega de otra manera. Nos preguntan si se vulnera el derecho efectivo al acceso a la justicia por falta de fondos de las juntas de conciliación y arbitraje y si resulta procedente una acción colectiva o un amparo por omisión. Sí, sí, hace algunos meses varios hemos estado considerando un tema de esta naturaleza, porque efectivamente el hecho de que intencionalmente no se esté dotando de presupuesto a las instituciones, en donde intencionalmente se esté despidiendo a trabajadores, donde quienes estén operando en algunas ocasiones no tengan pues los mecanismos para poder enfrentar una situación complicada, obviamente pues está afectando los derechos de las personas. Yo quiero rescatar a esos trabajadores que laboran en las juntas de conciliación y arbitraje, porque son trabajadores que se la juegan desde el inicio, llegan a temprana hora, se van a última hora y están trabajando a todo lo que puede dar la persona, pero finalmente pues no está en los trabajadores, no es culpa de los trabajadores de las juntas de conciliación y arbitraje, sino precisamente el tema de la falta de presupuesto. A mí me parece que esa podría ser un escenario importante en donde se esté considerando un amparo en el cual efectivamente las disposiciones en la ley realmente sean cumplidas. Fíjese que, por ejemplo, dice que cuando se presenta una demanda, la audiencia se debe celebrar dentro de los 15 días y debe haber una notificación de inmediato para las empresas, pero esto es una realidad totalmente distinta. Si en efecto se quiere jugar una función importante, el tema del presupuesto, eso define entre lo que es el anochecer y el despertar. Finalmente, la situación de la justicia juega este factor porque no tiene precisamente el presupuesto y es un atentado a los derechos humanos de los trabajadores el que se esté dándoles una justicia de mentiras que realmente no representa una verdad para los trabajadores. Le agradecemos mucho las respuestas a estas preguntas que nos hicieron por vía Facebook y por aquí por Zoom. Vamos a darle, por favor, el uso de la palabra a la doctora Patricia Cursaín Villalobos. Sí, cómo no, muchísimas gracias. Yo quiero decirles que estoy verdaderamente impresionada por la generosidad de Manuel, porque además tienes todas las virtudes de un orador. Es decir, has hablado casi 2 horas, no te he visto tomar un solo traguito de agua, no te ha faltado el aire, realmente mil felicidades, pero además de todo, no solamente tus virtudes de orador, sino además tus virtudes de abogado laboralista, has contestado preguntas en todos los sentidos, de derecho sustantivo, de procesal,
te has ido hasta las respuestas de amparo, que en materia laboral tiene pues tantas consideraciones. Yo la verdad creo que todo lo que has dicho, me podría ir contigo punto por punto y creo que estaremos coincidiendo y además analizando una serie de cosas. Tienes toda la razón en todas las cosas que has mencionado. Me parece gravísimo todo lo que está pasando. De verdad has ido tocando los temas de trabajadores especiales, de una serie de cosas. Y sí, tenemos que llegar al tema terrible de que nuestra ley es obsoleta, que nuestra ley fue muy buena en algunos momentos, pero ya desde 1970 nuestra ley llegó a una reforma tardía, en realidad nació como atrasada, ¿no? Pero bueno, no han servido de nada este tipo de reformas que se han hecho y lo que tú planteas, hay grandes lagunas, hay muchísimas fuentes, muchas situaciones que no están tocadas y que no están aplicándose a los principios, además, los principios del derecho del trabajo, de hacer una interpretación favoreciendo, en este caso, al trabajador. Y claro, nuestra ley es para equilibrar los derechos en las relaciones laborales. Tenemos que tomar, el viernes se mencionaba el principio de la supremacía de la realidad, que es un tema que muchísimo hablaba el maestro uruguayo Américo Pla en su teoría de los principios, ¿no? Efectivamente, ese es fundamental para poder determinar cómo proceder. Yo creo que es importantísimo en este momento que sí, personas como tú y los que hacemos un poquito de investigación, o los que hacen mucha, como Alfredo, que hace mucho, estoy viendo aquí a Porfirio, a María Ascensión, a tantos que nos hemos dedicado a estudiar, ellos desde luego con más dedicación que yo, pues tenemos que hacer algunos planteamientos y hacer propuestas que además debemos de abrir para que lo conozcan los estudiantes, lo conozcan los profesores, pero además los litigantes fundamentalmente, el abogado postulante. Está muy preocupante la situación que las demandas que se vayan a presentar ahora ante las juntas de conciliación y arbitraje van a ser muchísimas. Y entonces estas juntas que no pueden cerrar hasta que no terminen de resolver todos los problemas que se les han planteado, vamos a tener también conjuntamente la actividad de los tribunales ya del Poder Judicial y ahí vamos a tener también una serie de confusiones y además unas cargas laborales impresionantes. Me llama mucho la atención lo que habías mencionado sobre que son las mujeres las que tienen menos despidos. Pues solamente es una casualidad, ¿no? Porque son las funciones que realizan en su mayoría. Y la de los menores, hasta de los 29 años, me parece también extraño que sean los que sean despedidos. Pero bueno, no deben de preocuparse, les van a dar muchas becas. El gobierno va a dar muchas becas porque se van a convertir en ninis. Entonces, eso no nos preocuparía. Por supuesto, lo digo con todo un sarcasmo. Gravísimo todo, y uno de los temas que tocaste también y que ya lo tocó también María Ascensión Morales y que me parece que es fundamental, es el tema del COVID como enfermedad profesional, y que en muchos países se trata como una enfermedad de salud pública. Nosotros ya tenemos ahí unas determinaciones sobre que sí es una enfermedad profesional. El tema es cómo determinar en teletrabajo, por ejemplo, cómo determinar si de verdad lo hay. Mira, ya sabemos cómo se va a resolver lamentablemente y ojalá me equivoque, pero van a resolver de tal manera que no haya una afectación económica para el IMSS. Porque además lo que acabas de plantear, pues estando el IMSS tan mal de presupuesto y que va a estar más todavía, pues no va a haber elementos económicos. Y sí, hemos sabido, el derecho al trabajo tiene un fondo económico muy importante, pero no es menos importante el fondo social. Y ahí es donde tenemos que buscar las balanzas y los equilibrios. Manuel, has dejado muchos temas. Mira, me quedo más preocupada que antes.
Me quedo con muchas inquietudes. Muchas gracias por esta exposición que ha sido verdaderamente brillante, muy completa. Y bueno, pues ojalá que en algún momento volvamos a tener conversaciones para retomar algunos temas y para profundizar en algunos de ellos con la experiencia que has manifestado. Esta diferencia que has marcado excepcional. Somos como muchos Méxicos y efectivamente el México del norte y el México del sur o del sureste hay una gran diferencia, como la hay también en violencia, pero que ahorita ya la violencia está casi pareja por todos lados. Muchas gracias por todo. Yo de verdad te felicito y admiro tu generosidad, este tiempo que has estado hablando, platicando, respondiendo absolutamente todo. Algunas preguntas que las respuestas están en la ley de manera muy sencilla, ¿no? Pero se vale tener dudas. Muchas gracias. No sé si Alfredo quisiera también mencionar algo. Y mucho gusto en saludarte, Manuel. Gracias, Pati. Darle las gracias a Manuel por su excelente participación. Digamos que hay dos elementos fundamentales. Yo comparto su idea. La estabilidad en el trabajo, digamos que es el derecho del trabajo individual. El tema de la relación de trabajo y la estabilidad en el empleo son los elementos fundamentales por los cuales pues contamos con un derecho del trabajo. Desafortunadamente, y como lo hemos visto con la exposición del doctor Manuel Fuentes, pues nos damos cuenta que tenemos nosotros un derecho del trabajo que es, yo lo podría describir así, que es un rey con un hermoso vestuaje, con un hermoso vestuario, con un hermoso atuendo, pero es un atuendo invisible. Entonces, eso hace que la gran regulación que nosotros tengamos, pues prácticamente no exista. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo prevé la existencia de una Comisión Nacional de Concertación y Productividad, que en este momento sería fundamental, comisión que debe tener o que puede contar además pues con una serie de subcomisiones sectoriales, estatales y regionales, comisión que también debe existir en las entidades federativas, comisión que tiene la obligación de sesionar una vez por lo menos cada 2 meses y comisión que sesione una vez para constituirse como tal, pero que no ha vuelto a funcionar. Entonces ahí vemos ese gran rey desnudo que es nuestro derecho del trabajo. Un enfoque, yo lo tendría que decir así también, pues erróneo, porque se ha partido de la idea de que el derecho del trabajo es solamente contratación colectiva y solamente libertad sindical, temas otra vez fundamentales, pero son parte del conjunto de elementos fundamentales que integran el derecho al trabajo, entre ellos la estabilidad en el empleo, como se fue la exposición del día de hoy. Bueno, el hecho de centrarse en 2 elementos nos lleva a la situación en la que nos encontramos actualmente, que paradójicamente en esos temas sí se busca la concertación con los empleadores, pero no en todo el otro universo del derecho del trabajo, siendo fundamental para la conservación de las fuentes de empleo. Y como lo dice Manuel, pues en realidad a Estados Unidos no le importa mucho la libertad sindical ni la contratación colectiva en México. Le importa en la medida en que implique o pueda repercutir en la pérdida de empleos en Estados Unidos, ¿no? Y eso lo tenemos que decir así. Que se haya pensado de otra manera, en realidad no ha sido como quizás se imaginó o como se tenía pensado. O sea, no hay una preocupación por los derechos humanos laborales. Yo lo tendría que decir así, porque entonces también tendría que haber una preocupación por el tema que hoy se acaba de exponer de manera brillante, que es la estabilidad en el empleo, en el derecho del trabajo mexicano. No me queda más que agradecer la excelente participación de Manuel, su generosidad de estar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas como organizadores de este ciclo de conferencias,
Le agradecemos a Manuel a nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas su presencia y los invitamos mañana para ver un tema que se relaciona con el qué se va a hacer en materia de negociaciones individuales y colectivas, en materia laboral, donde nos va a acompañar el doctor Carlos Reynoso y nos va a acompañar otra vez el maestro Ricardo Landeros. Así que, Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Instituto de Investigaciones Jurídicas.